Soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, uno de los abogados de los 10 del Uluncoto, uno de los abogados de la profesora Mary Zamora, de los 12 del Central Técnico y últimamente de los niños que fueron torturados del Colegio Mejía en la última protesta contra el alza de tarifas del transporte público en el país. La pregunta central para nosotros como Federación de Abogados es: ¿existe independencia judicial en el Ecuador? Vamos a decir que no, respecto de amparados en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. En mayo del 2011, el presidente Correa convoca una consulta popular para reformar la Constitución de la República. En lo principal, lo que buscaba en la pregunta 4 de esa consulta era que se cambie la conformación del Consejo de la Judicatura para que éste se integre por un representante del Poder Ejecutivo, otro representante del Poder Legislativo y un tercer representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido por Marcela Miranda, quien era una de las asesoras de Ricardo Patiño, su canciller. En la praxis, ese Consejo de la Judicatura estaba integrado solamente por representantes del Poder Ejecutivo. Fue ese Consejo de la Judicatura el que terminó destituyendo a más de 244 jueces bajo el fundamento del error inexcusable, sin dar ninguna motivación al respecto. Vamos un poco más adelante. ¿Quiénes conforman las comisiones ciudadanas de selección para elegir a la Corte Constitucional en el Ecuador? ¿Quiénes conforman las comisiones de selección supuestamente ciudadanas para elegir al fiscal general y a los jueces de la propia Corte Nacional? Una comisión ciudadana debería estar integrada por un representante de los estudiantes, de los jubilados, de los padres de familia desempleados. Pero no. En el Ecuador, esas comisiones ciudadanas de selección están integradas por un representante del Poder Ejecutivo, por otro representante del Poder Legislativo, que en la praxis es el propio presidente de la República, quien maneja el Poder Legislativo como quiere, y otro representante del Poder de Transparencia y Control Social. ¿Qué ha sucedido? Les rogamos que ustedes, amparados en el artículo 42 de la Convención Americana y en el artículo 58 de su reglamento, investiguen lo que pasa en el país y hagan un informe respecto de la independencia judicial en el Ecuador. ¿Qué ha sucedido? El actual presidente del Consejo de la Judicatura es nada más y nada menos que Gustavo Yalc, ex ministro de Justicia del propio gobierno de Correa, ex ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa y además su secretario particular. Este señor, desde la cuenta de Twitter oficial del Consejo de la Judicatura, lanza frases como: hay que seguir persiguiendo a los culpables del intento de magnicidio del presidente de la República. Algo realmente escalofriante, realmente aberrante. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros, como abogados defensores de las personas acusadas de este imaginario intento de magnicidio, de tener igualdad de armas en las Cortes ecuatorianas? Ninguna, cuando el propio presidente de la Judicatura termina diciendo eso públicamente en una cuenta en una red social. ¿Quién termina eligiendo a los jueces de la Corte Constitucional? La presidenta de la comisión que lo seleccionó es nada más y nada menos que Pamela Martínez. Ustedes revisan el retributivo de funcionarios de sueldos de la Presidencia de la República y esta mujer aparece como secretaria del despacho presidencial. ¿Quién además integraba esa comisión para seleccionar a los jueces de la Corte Constitucional? Un organismo que debería maximizar los derechos del ser humano concreto para minimizar los abusos del correísmo, para minimizar los abusos del Estado. Otro ministro de Justicia del mismo régimen, Néstor Arbito. ¿Dónde además encontramos a Néstor Arbito? En el propio Consejo de la Judicatura actual. Forma parte de ese Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha sucedido con esa Corte Constitucional? Esa Corte, señores, que lo sepan ustedes, falló en contra de los maestros jubilados, que todavía no pueden cobrar sus pensiones jubilares. Más de 300 ya han perdido la vida. Falló en contra de los campesinos, de los indígenas que defienden el agua y la vida. Y últimamente revocó un fallo de la Corte Nacional que confirmaba la inocencia de más de 7 personas acusadas de terrorismo por el gobierno ecuatoriano. Revocó el fallo, la confirmación de inocencia, ante una acción de tutela presentada por la Fiscalía del Estado. En esa medida, nosotros creemos que en el Ecuador no existe el más remoto atisbo de independencia judicial y les rogamos a ustedes que intervengan. Sobre el tema de los 10 del Uluncoto, Mary Zamora y otros más, va a intervenir el doctor Juan Bisueta, que también es de la Federación de Abogados del Ecuador. Gracias, señora presidenta, señores comisionados. En el Ecuador existen más de 200 luchadores sociales que están sometidos a procesos judiciales. Cerca de 50 de ellos ya han recibido sentencia en el Ecuador. Por cuestiones de tiempo, solo me referiré a 4 casos en particular.
Primero, el de los 10 de Luluncoto. El día 3 de marzo del 2012, 10 ciudadanos que se encontraban en la zona sur de la capital de la República del Ecuador, reunidos en forma pacífica. La reunión se desarrolló en vísperas de una gran marcha indígena a favor del agua. 50 policías allanan el sitio y en lugar de trasladarlos de manera inmediata ante una autoridad judicial, los mantuvieron ahí durante 7 horas, sometidos a tratos degradantes e inhumanos, sin siquiera respetar la condición de una mujer embarazada que se encontraba entre las detenidas. Durante ese tiempo, la policía, pese a toda la revisión que efectuaron en el lugar, no encontraron ni un solo medio probatorio que los relacione con un ilícito. Pese a ello, la Fiscalía decidió iniciarles un proceso por todo el capítulo que incluía 54 delitos contra la seguridad del Estado. Sin prueba alguna, se los mantuvo detenidos por más de un año, producto de las presiones que se ejercieron desde la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, que exigían la condena de ellos como terroristas. Un segundo caso, el caso de la profesora Mary Zamora. El 30 de septiembre del 2010 se desarrolla una protesta social generada por el anuncio de una nueva ley que restringía los derechos de los sectores de la policía. En este marco, la profesora Mary Zamora, que ejercía la presidencia de la Unión Nacional de Educadores, fue invitada por un colegio público con un mes de anticipación para participar de un proceso interno de rendición de cuentas. Se trasladó desde su ciudad natal hasta Guayaquil y al llegar al mencionado colegio constató que las actividades se encontraban suspendidas, por lo que decidió retirarse. Luego de ello, sin justificación alguna... Quiero recordarle que no queremos acá hablar de detalles, de casos, de asuntos específicos que la comisión está considerando. Tenga usted mucho cuidado, no queremos escuchar ningún detalle respecto de peticiones que estén ante la comisión en este momento. Es importante tenerlo en mente desde un punto de vista de procedimiento. Muchas gracias. El tema entonces central es que en este caso de la profesora Mary Zamora, luego de que la Corte Nacional, porque estamos hablando de falta de independencia de la justicia en el Ecuador, luego de que la profesora Mary Zamora recibe una declaratoria de confirmación de su estado de inocencia, finalmente el fiscal general del Estado, frente al reproche que hace el presidente de la República respecto a la decisión judicial, decide acudir ante la Corte Constitucional al señalar de que se habrían cometido delitos constitucionales, en la creencia de que esos delitos los comete el ciudadano contra el Estado y no el Estado contra el ciudadano. Un último caso, que es el que realmente es un hecho que ha hecho noticia en el Ecuador, es el caso de los estudiantes de un colegio secundario denominado el Colegio Mejía. En este caso, se han mencionado justamente el hecho de que fueron detenidos cerca de 300 estudiantes, y dentro de los 300 estudiantes, luego de ello, se establecen que las declaraciones que dan los padres de familia de estos niños finalmente señalan de que fueron torturados en el momento de su detención. Esa detención que se realiza, que luego de ello, al recobrar la libertad, estos jóvenes, estos niños, dan cuenta de que fueron sometidos incluso con electricidad en su cuerpo. De cuenta de ello, existe justamente respecto a la violación de los derechos humanos de estos jóvenes que hacen referencia, existen las evidencias tanto de los reportes del Ministerio de Salud de la República del Ecuador como un informe de la Cruz Roja del Ecuador, lo que de una u otra manera establece justamente la razón en ese sentido. En todo caso, los casos que nosotros estamos exponiendo y que se encuentran ya en manos y que no voy a mencionarlos ya por la recomendación que nos hace de parte de la Presidencia, le pedimos en todo caso a la Comisión que al amparo de lo señalado en el artículo 42 de la Convención y el artículo 58 de su reglamento, investiguen cabalmente lo denunciado y emitan un informe sobre la situación de la independencia judicial en el Ecuador y su relación con los derechos humanos en nuestro país, seriamente lesionados por la ausencia de tutela efectiva del coto vedado. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores comisionados, mi nombre es Pablo Arrobo, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Loja, encargado de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Bueno, la independencia de la función judicial no solamente la tenemos que observar desde la justicia ordinaria, sino también apreciarla desde la justicia constitucional, es decir, el papel que cumple la Corte Constitucional como máximo elemento organizacional garantista de los derechos humanos. Al efecto, yo quiero poner hincapié ante esta comisión. Los abogados del Ecuador reunidos en sus correspondientes colegios han presentado
el 6 de mayo del año 2009 una demanda de inconstitucionalidad parcial frente al Código Orgánico de la Función Judicial en el instante en el que pretende sancionar a los abogados en libre ejercicio de su profesión hasta con 6 meses de imposibilidad para el ejercicio de su profesión. Corroboro lo que ha mencionado el señor decano de la Facultad de la Universidad Católica de Quito. No solamente es el enfoque de la sanción al funcionario judicial, sino que también el Consejo Nacional de la Judicatura, por el solo hecho de ser organismo supervisor, administrador y vigilante de la función judicial, se arroga funciones y ahora pretende sancionar a los abogados en libre ejercicio de la profesión, tal cual fueran empleados administrativos del entorno judicial. Frente a ello, la petición concreta a esta comisión es que, adoptando las medidas cautelares que le faculta su estatuto jurídico, se encargue de apreciar que esta Corte Constitucional, ya por el lapso superior a 5 años, no ha sido capaz de resolver la pretensión de inconstitucionalidad planteada por los abogados en libre ejercicio del Ecuador, suscrita por 8 colegios profesionales de las provincias del Ecuador, a la cual se ha adherido el Ilustre Colegio de Abogados de Loja. La estrategia no pensemos que sea la misma, pero sin embargo, lo que se ha querido todo este tiempo es mantener sin posibilidad de resolver la fase interna para evitar precisamente nuestra presencia en esta comisión y que podamos, con el auxilio de ustedes, con el amparo de ustedes hacia el patrocinio profesional de libre ejercicio de la abogacía, se pueda resolver. Y en concreto, solicitamos con nuestra pretensión que sean derogados los artículos 118, numeral 13 del artículo 130, numerales 2, 4 del artículo 131, artículos 148, 324 al 27, 329, 335 al 340. Excuse me, could you just slow down a little bit? You have time. Por favor, no por el tiempo, sino por la interpretación, para que se le pueda entender y repetir. Artículo 118, numeral 13 del artículo 130, numerales 2 y 4 del artículo 131, el artículo 148, el numeral 3 del artículo 324, artículo 325, 326, 327, los numerales 1, 5, 6 del artículo 328, el numeral primero del artículo 329, artículo 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, literales A, B, C, D de la disposición transitoria octava y los números 1 y 2 de la disposición derogatoria reformatoria 10º. Estas normas, que forman parte del Código Orgánico de la Función Judicial, sancionan a los abogados en libre ejercicio de la profesión. Producto de la falta de respuesta de la Corte Constitucional, ya el Consejo Nacional de la Judicatura, escúcheseme bien, señores comisionados, han emitido ya un arbitrario inconstitucional reglamento disciplinario para sancionar a las abogadas y abogados en libre ejercicio de la profesión. Y ahí pesa, como espada de Damocles, tal cual ejerce un patrocinio de persona que no guarde coherencia con una tesis oficial, la posibilidad de imponerle una sanción de suspensión en su ejercicio de la profesión hasta por el lapso de 6 meses. Eso abiertamente vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos de manera puntual en la parte relativa al derecho al trabajo. Y para finalizar, ese mismo reglamento disciplinario no guarda una teoría normativa en el tema de la prescripción para el ejercicio de la facultad que se le confiere a los directores provinciales y, en su caso máximo, al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Pedimos un auxilio como abogados en libre ejercicio, que esta Comisión Interamericana se sensibilice de este actuar imponente que se está generando por parte del Consejo de la Judicatura y este desdén que se ha originado por parte de la Corte Constitucional para que en efecto se libere el ejercicio de la profesión y se lo pueda cumplir conforme al marco nacional e internacional del cual el Ecuador es país suscriptor. Muchas gracias, señores comisionados.